Buenos días. Qué bueno que nos acompañan en esta tercera sesión de presentación, exposición de algunas de las muchas ideas que encontramos en la obra de Ludwig Wittgenstein, Las investigaciones filosóficas. Les recuerdo que este es un programa hecho de manera conjunta por la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Les vamos a estar pasando las direcciones para que nos escriban. Quiero agradecerle a las personas que se han tomado la molestia de mandarnos sus comentarios, y ello desde países lejanos pero queridos, como son Polonia y Argentina. Voy a ir un poco rápido en la síntesis de lo que vimos la vez pasada para poder presentar algunas ideas nuevas. La vez pasada vimos que hay manera de contrastar dos grandes enfoques del lenguaje. El lenguaje visto como algo que es relevante para la gestación y la resolución, en la gestación y en la resolución de los problemas filosóficos. Por un lado, tenemos esta concepción del lenguaje como una especie de cálculo, en donde las palabras están clasificadas a priori, cumplen con cierta función, cierta misión, y la función básica del lenguaje es describir la realidad. Nombrar objetos, describir la realidad. Este enfoque genera múltiples problemas filosóficos, y eso es algo que vamos a poder ilustrar abundantemente, pienso yo, el día de hoy. Por otra parte está el enfoque novedoso de Wittgenstein, que consiste en llevarnos a ver el lenguaje de un modo distinto, en conexión con las prácticas desarrolladas en el seno de una sociedad. Esto nos lleva también a un cambio de perspectiva general y de eslogan. Yo quisiera presentar esto en el pizarrón. La concepción agustiniana o tractariana tenía como uno de sus pilares una proposición del Tractatus que quienes siguieron las sesiones en el año pasado recordarán sin duda. Una de las proposiciones importantes del Tractatus es la idea de que tenemos la forma general de las proposiciones. La proposición, cualquier proposición genuina, nos tiene que decir cómo son las cosas, porque para eso sirve el lenguaje. Esto lo expresa Wittgenstein diciendo así, ¿no? La forma general de la proposición, es decir, de cualquier proposición en cualquier lenguaje posible, es así como son las cosas. Este eslogan responde, este principio responde a un enfoque puramente formal, categorial del lenguaje y lo que de ello se derive. Frente a eso, tenemos una concepción del lenguaje en términos de juegos de lenguaje y de formas de vida. Aquí lo que importa es el uso, la praxis lingüística, y aquí el eslogan ya cambió. Esto es lo que Wittgenstein presenta en la sección 180 de su texto. Aquí el eslogan ahora es así como se usan las palabras. Ya no tenemos que dejarnos llevar por una formulación puramente formal, abstracta, sino que esto debe servirnos de guía para la especificación de los significados. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. A partir de la sección 143, Wittgenstein empieza a desarrollar, a desplegar todo un análisis de muy distintas nociones que son importantes en filosofía. Recuerden que las investigaciones las habíamos dividido en tres partes de la primera parte del texto. Una que era la presentación de su aparato conceptual, los métodos que va ejemplificando a lo largo del texto con preguntas, objeciones, discusiones, y luego una parte en donde empieza con análisis de ciertas nociones importantes, para la tercera parte desarrollar todo su estudio de los conceptos mentales. No nada más, pero muy a grandes rasgos así es. A partir de la sección 143, Wittgenstein empieza su estudio de lo que es comprender. Comprender es un verbo que empleamos en muy diversos contextos.
podemos hablar de comprender cuando alguien está aprendiendo a jugar ajedrez, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a manejar, está aprendiendo a cortar cebollas con cuchillo, está aprendiendo lo que sea, ¿sí? En un momento dado podemos decir, bueno, ya comprende el aprendiz, ya entendió. ¿Qué podemos querer decir en esos casos? Si nosotros nos atenemos al enfoque tradicional, vamos a tener que razonar más o menos como sigue. Bueno, si yo digo que ya comprendió a jugar esto, comprendió a desarrollar, a expandir la serie de los números naturales, comprendió lo que es la multiplicación, comprendió lo que es un idioma distinto, etcétera, ¿sí? Comprender, bueno, comprender es un verbo y por lo tanto, dado este enfoque puramente formal, debe indicar una acción. Como no comprendemos con las orejas, entonces tenemos que decir que comprendió con el órgano apropiado. Como no lo conocemos, ese órgano apropiado lo postulamos y puede ser la mente o si tenemos después alguna clase de interés en conectar lo mental con lo físico, pues terminaremos diciendo que comprende a alguien cuando le pasa algo en su cerebro. Pero esto es ya alejarnos de lo que está diciendo Wittgenstein. Aquí el eslogan es: fíjate en cómo se usan, cómo se aplican las palabras. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. ¿Cómo aplicamos el verbo comprender cuando decimos de alguien que ya comprendió? ¿En qué nos fijamos? No nos podemos fijar en nada interno, porque eso es irrelevante para la aplicación de la palabra. Nos vamos a fijar exclusivamente en la conducta de la persona, ¿sí? Nosotros tenemos que ver la situación en la que el hablante está, en la que el sujeto se encuentra, tratar de entender qué objetivos se persiguen, cuáles son los elementos que están allí, que son relevantes para la situación, y entonces vamos a ver cómo se aplicó el verbo comprender en ese caso. Pero tiene que estar todo a la vista, porque el verbo comprender es propiedad común. Si nosotros nos dejamos guiar por la concepción agustiniana, vamos a tener que estar postulando procesos, estados, entidades, porque eso no responde a una descripción fidedigna de su aplicación, sino que es ya una interpretación. Entonces, si nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo se usa la palabra, comprender el verbo y todos sus derivados, comprensión, comprendió, comprenderá y demás. ¿Cuándo decimos de alguien que comprende? En primer lugar, decimos que de esto, por ejemplo, decimos cosas como a partir de las 8:30 ya comprendió. Esa no es la forma como se aplica el verbo. Decimos, después de 17 jugadas ya entendió cómo es. No, es que no es así. Lo que hay es un entrenamiento de la persona y cuando ya la persona actúa con suficiente regularidad, entonces ya podemos decir que comprendió. ¿Y qué puede querer decir que comprendió algo? Bueno, puede querer decir muchísimas cosas. Puede querer decir que si le pedimos que nos enumere las reglas involucradas, lo puede hacer. Puede querer decir que le puede explicar a otra persona. Puede querer decir que resuelve los problemas que se le plantean. Todo eso puede querer decir. Pero todo es algo objetivo y público y no hay nada aquí interior, mental, en este sentido misterioso filosófico, ¿sí? Entonces, esto que vale para comprender, vale para todos los verbos psicológicos tradicionales, pensar, creer, imaginar, tener imágenes, desear, es lo mismo. Hay que fijarnos en lo que son las aplicaciones de las palabras sin poner interpretaciones, porque si ponemos interpretaciones y no encontramos referentes, vamos a inventar procesos y nos vamos a lanzar en búsqueda de estados y de situaciones que son inexistentes, pero de los que no podemos zafarnos porque ya tenemos una interpretación equivocada, desorientada ab inicio. Entonces, aquí lo que necesitamos son criterios. Y aquí voy a introducir una cuarta noción técnica de Wittgenstein. Recuerden que ya tenemos tres. Tenemos la noción de juego de lenguaje,
la noción de forma de vida, la noción de semejanzas de familia, y ahora voy a introducir la noción de criterio. Esto es importante, estas dos últimas son importantes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer de nuevo es fijarnos en la aplicación de las palabras. Podemos decir que alguien comprendió cómo se juega ajedrez, comprendió cómo se aprende un idioma extranjero, cómo se enseña o cómo se trabaja, cómo se elabora en tal o cual contexto, cómo se resuelven ecuaciones, cómo se hacen experimentos, cómo se diseña una política. Uno puede comprender en todos los contextos de la vida humana. Es un verbo que se aplica en todas estas dimensiones, ¿sí? Muy bien, pero es lo mismo, le pasa lo mismo a la persona cada vez que comprende. Si está suponiendo que fuera un estado particular, es el mismo estado el que se vuelve a producir cuando comprende una regla del ajedrez, que cuando comprende jugar póker, que cuando comprende lo que es jugar béisbol o cualquier otra cosa. Es exactamente lo mismo. Eso es poco plausible. Lo que tenemos que entender es que es un verbo de semejanzas de familia. Hablamos de comprender en diferentes situaciones, pero son lo suficientemente parecidas como para seguir usando una misma palabra, pero no significan exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esta noción de semejanzas de familia acaba con la idea de la esencia de las cosas siempre cuando empleemos la misma palabra. No existe la esencia del comprender, porque el verbo comprender se aplica de distinto modo en distintas circunstancias, si bien hay vinculaciones entre los distintos casos de aplicación. Ahora, con la noción de criterio abrimos una nueva brecha. La noción de criterio es una noción muy útil porque nos permite explicar lo que es la adscripción, la atribución a otros de cosas que supuestamente solo cada quien en su propio caso conoce. Yo sé lo que me duele, así nos expresamos. Yo sé lo que yo pienso, yo sé lo que siento, yo sé lo que me imagino. Pero en los casos de los demás solo lo puedo hipotetizar, porque yo no me puedo meter en la cabeza de nadie para ver qué es lo que piensa, siente, quiere, etcétera, ¿sí? Pero estos son los problemas que se derivan de interpretar los verbos psicológicos de manera cartesiana y en conformidad con categorías gramaticales en un sentido muy general, con grandes machotes y grandes fórmulas huecas, pero que nos desorientan, porque nos obligan a pensar en los términos de las categorías y no en los términos de las aplicaciones de las palabras. En cambio, con la noción de criterio, Wittgenstein explica lo que es la adscripción a otros de estados mentales, de procesos, de situación, de estados psicológicos y demás. Los criterios son básicamente estos elementos de un contexto objetivos con base en los cuales podemos adscribirle estados psicológicos a los demás. Por ejemplo, sin necesidad de tener que hacer el disque experimento mental, disque experimento de pensamiento, de tratar de meterse y de adivinar, de tratar de meterse en la cabeza de alguien y de adivinar qué es lo que está pasando ahí. Porque eso sencillamente no sucede y por lo tanto esa interpretación tiene que estar mal. Cuando alguien viene, por ejemplo, con la cara hinchada y se toca el rostro de esta manera y veo que tiene alguna curación y se queja, yo voy a decir, tiene un dolor, le duele la muela, ¿sí? Si alguien lo atropellaron, hay criterios para pensar que tiene dolor. Estos criterios son que hubo un golpe, que hay sangre, que está tirado, etcétera, ¿sí? O si alguien se cortó, lo que sea. Y entonces podemos adscribirle sensaciones, recuerdos, imágenes. Alguien habla en pasado y me hace toda una narrativa de lo que sucedió cuando era niño. Yo digo, tiene recuerdos, pero porque está empleando el verbo en pasado y porque está estableciendo asociaciones y porque yo conozco a su familia o lo que sea. Tengo criterios para poder hablar de sus estados psicológicos que en esta concepción y en esta tradición
son forzosamente estados internos a los cuales no tengo acceso. Pero de hecho, si nos fijamos en cómo se usan las palabras, pues no es eso lo que queremos decir, porque cuando se nos enseñó a emplear los verbos, se nos enseñó a emplear los verbos psicológicos, nunca se nos enseñó a poner en conexión el uso de los verbos con lo interno de las personas. Eso es algo que viene como resultado de una interpretación en términos formales. Entonces, el reto para del filósofo wittgensteiniano consiste en que tenemos que aprender a desembrujarnos, a deshipnotizarnos de este encanto que ejerce sobre nosotros la forma superficial del lenguaje, la forma como están organizadas las palabras, la gramática superficial, porque esta gramática nos obliga a hacer interpretaciones que generan posteriormente dificultades filosóficas insolubles. Entonces nosotros tenemos criterios en este sentido wittgensteiniano para poder hablar de lo que en principio es incognoscible para todos nosotros. Entonces, aquí yo creo que vale la pena señalar algo que es muy importante, porque es un descubrimiento, entre comillas, de Wittgenstein, no porque él lo haya inventado, sino porque simplemente es guiado por esta concepción, se fija en estos rasgos del lenguaje. Los juegos de lenguaje psicológicos tienen una característica fundamental, y es que están regidos por una cierta asimetría. Hablamos de relaciones asimétricas cuando una relación entre un objeto A se da entre un objeto A y un objeto B y nunca se puede dar entre un objeto B y un objeto A. Por ejemplo, la relación ser padre de es una relación asimétrica, porque si A es padre de B, entonces B no puede ser padre de A. Digamos, en condiciones normales y sin entrar en complicaciones, la relación de ser amigo de, pues es una relación simétrica, porque si A es amigo de B, pues B es amigo de A, ¿sí? Entonces hay entre los seres humanos y entre los objetos del mundo multitud de relaciones. Y unas de estas relaciones, una clase de relaciones, son las relaciones asimétricas. Nos sirve hablar de relaciones asimétricas para marcar una diferencia fundamental, un contraste importante entre dos formas de uso de palabras. Los lenguajes psicológicos se caracterizan por una asimetría entre la primera y la tercera persona. Seguimos hablando de lo mismo, pero aplicamos las nociones psicológicas en forma distinta, las usamos de manera diferente. Usamos el verbo desear y todos sus derivados, los verbos creer, pensar, pensamiento, etcétera, de manera distinta cuando los empleamos en relación con nosotros mismos que cuando los empleamos en relación con los demás. Cuando yo siento un dolor, no voy al espejo a verme si tengo la cara hinchada y si tengo una herida, simplemente expreso mi dolor por medio del lenguaje. ¿Cómo? Veremos en la próxima sesión, cuando veamos el argumento en contra de los lenguajes privados, por qué eso es viable, factible, por qué así funciona el lenguaje. Entonces yo no uso criterios para hablar de mis propios estados psicológicos, pero necesitamos criterios para hablar de los estados psicológicos de las otras personas. Entonces, en el caso de comprender y de verbos como esos, ¿qué es lo que necesitamos? Fijarnos en el contexto y fijarnos exclusivamente en la conducta. Ahora, alguien puede protestar y decir, pero es que la conducta la puede desarrollar un robot, la puede desarrollar un zombie, y la diferencia entre la conducta de un zombie y la conducta de un humano es que el humano comprende, pero con eso lo único que estamos haciendo es mal describir lo que es la conducta humana, porque la conducta humana es efectivamente intencional, es significativa, es teleológica. Aspiramos, buscamos cosas, fines, y nuestra conducta se explica en términos de lo que perseguimos, de los fines que nos fijamos, de las metas, etcétera, ¿sí? Pero este carácter intencional, este carácter
teleológico de la conducta humana, este carácter significativo que no es puramente mecánico, ¿de dónde brota? En la concepción tradicional brota de lo interno, es el sujeto el que pone la orientación de eso que está haciendo, el que pone el elemento de intencionalidad. Pero de nuevo, si nos metemos por esa vía, nos vamos a encontrar con situaciones últimas, ininteligibles, con callejones sin salidas, en donde ya no podemos avanzar más, porque ya no vamos a poder dar cuenta de la intencionalidad. En cambio, desde el punto de vista de los juegos de lenguaje, la intencionalidad brota junto con la significatividad por el carácter contextual de las acciones, de las actividades humanas. Es porque estamos inmersos en un contexto particular, porque sabemos que hay ciertos objetivos por alcanzar, ciertos objetivos, por así decirlo, ciertos fines que todo mundo puede compartir, que todo mundo entiende lo que está en juego. Y entonces eso nos hace entender que la conducta está orientada, que el sujeto busca algo, y entonces podemos hablar de conducta significativa, de conducta humana en el sentido más completo de la experiencia. Pero con este enfoque empieza a derrumbarse poco a poco y unas cuantas nociones y unos cuantos ejercicios filosóficos, empieza a verse lo quebradizo, lo frágil que es todo esto que un filósofo francés de renombre importante, un wittgensteiniano importante que se llama Jacques Bouverès, denominó el mito de la interioridad, ¿sí? El mito de que el lenguaje, y por medio del lenguaje podemos hablar, el lenguaje se refiere y nosotros podemos hablar de lo que solo cada quien en su propio caso conoce. Eso es olvidarse del nuevo, vamos a llamarlo así, eslogan, del nuevo criterio metodológico, que es el de fijarnos y describir lo que hacemos con las palabras. Lo que nos importa es el uso, la aplicación del lenguaje. Y esto que estoy diciendo en relación con el verbo comprender vale para todos los términos en todos los contextos, en los contextos teóricos y en los contextos más prácticos que pueda haber, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ejercita Wittgenstein en estos casos? Bueno, él hace preguntas, muestra lo absurdo de algunas de las respuestas que tiene que dar el filósofo tradicional, y con eso empieza a desbaratar su posición, ¿sí? Comprender no es un verbo que se aplique del mismo modo en todas las circunstancias, no es un verbo que aluda, no nos lo enseñaron de esa manera, que aluda a un estado particular. Supongamos que en efecto, de manera sistemática, cada vez que alguien comprende algo, se le prende un foquito en la cabeza, para decirlo de manera infantil. Vamos a suponer que cada vez que comprende algo, se genera una descarga eléctrica y que es la misma configuración neuronal la que se produce. Inclusive, suponiendo per imposible que la persona fuera capaz de identificar esa situación y de asociarla con el verbo comprender, suponiendo que pudiera identificar ese estado y que estuviera seguro de que es el mismo siempre, aquí la pregunta obvia es, ¿y por qué ese estado tendría que ser el comprender? En el mejor de los casos, es un estado que de manera concomitante se produce cuando se produce lo que llamamos comprensión. Pero el fenómeno de comprensión no tiene nada que ver con procesos internos, más que de manera después a posteriori, por medio para generar explicaciones causales de alguna clase, nosotros podemos establecer, pero no hay ninguna conexión a priori en esto. Y por lo tanto, fíjense nada más qué implicaciones. Alguien que busca la comprensión en el cerebro tiene que estar muy, muy embrujado
por la gramática superficial y sus derivados lingüísticos. Vamos a regresar en un momento, vamos a hacer una pausa y continuamos con esto después de ella. Bueno, vamos a retomar nuestra disquisición. Les recuerdo que les agradecemos mucho sus comentarios. Nos los pueden enviar ya sea directamente a mí o a la dirección que aparece aquí a la CUAED. Eso sería muy bueno, nos alientan a hacer las cosas cada vez mejor con sus comentarios, por críticos que puedan ser. Bueno, expliqué hace un momento cuáles son las características, el rasgo fundamental del lenguaje psicológico, y vimos que hay condiciones para la aplicación de las palabras, que si nosotros queremos entender el significado de eso que estamos diciendo, en lo que tenemos que fijarnos es en cómo se usan, pero cómo se usan presupone el conocimiento del contexto de la situación. Esto es precisamente lo que quien trabaja en filosofía tradicional tranquilamente se ahorra, porque lo único que hace es manejar categorías abstractas y establecer conexiones conceptuales, que estas conexiones, pues manejando el lenguaje, se pueden establecer en todo momento. Pero el verdadero rastreo de nuestros conceptos y su reconstrucción exige el conocimiento de la situación en la que se están aplicando las palabras y la descripción de este uso, y ahí ya no hay interpretación posible. Ahora, vimos que en tercera persona necesitamos criterios y que en primera persona no los requerimos. Y también empleamos verbos como comprender, desear, anhelar, pensar, etcétera, en referencia a nosotros mismos. Pero ¿qué hacemos con el lenguaje cuando decimos ya comprendí? Vamos a suponer que me están enseñando las reglas de un nuevo juego de mesa que yo no conozco, ¿sí? Dominó. Y estoy empezando a jugar dominó y me empiezan se me dice cómo debo poner las piezas, yuxtaponerlas, cuáles son las reglas, cuántas piezas hay, cuántos números hay, etcétera, etcétera. Y en un momento dado digo, ya entendí. ¿Qué es lo que puedo querer estar diciendo? ¿Sí? Desde este punto de vista, desde el punto de vista clásico, tradicional, pues es obvio. Digo, yo ya entendí, es decir, algo me pasó que de pronto capté, por así decirlo, capté una regla, ¿sí? Y esta regla me quedó clara, es una regla que vale no solamente para los casos pasados, que fue con base en los cuales se me enseñó a jugar, sino para todos los casos futuros. Yo voy a aplicar posteriormente esa regla. Yo de pronto cuando digo ya capté, ya entendí, y quiere decir en esta versión tradicional que se produjo algo en mí de manera que aprendí, capté una entidad abstracta que es una regla, ¿sí? Y que yo ya puedo seguir adelante y aplicarla por cuenta propia. Pero Wittgenstein dice, de nuevo, allí estás interpretando el lenguaje. Fíjate qué es lo que haces con esas palabras. ¿Qué hacemos cuando alguien dice ya comprendí? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es darle una señal a la otra persona, a los oyentes. Es indicar algo, decir ya comprendí, no es describir absolutamente nada. Es como una exclamación, una manifestación de alegría, de seguridad en mí mismo, de que yo puedo seguir. Es como si estuviera yo dando las garantías de que pueden tener confianza en mí. Yo ya sabré hacer las cosas por cuenta propia, ¿sí? Eso es lo que quiere, para eso me sirve. ¿Y qué puede querer decir? Pues puede querer decir un sinnúmero de cosas. Porque, por ejemplo,
si yo estoy aprendiéndome algunas operaciones, aprendiendo ecuaciones de segundo orden, y me dieron una fórmula, y luego yo ya empecé a resolver ecuaciones y digo, sí, ya entendí, ¿qué puedo querer decir? Puedo querer decir que si me ponen ejercicios, los voy a poder resolver. Pero puedo querer decir en otro momento y en otras circunstancias que si me piden las reglas las puedo enumerar, que se las puedo enseñar a otras personas, que puedo aplicar la regla con regularidad sin equivocaciones, que me puedo corregir, cosas por el estilo. Pero lo único que no quiere decir es que yo capté en un momento una regla que recorre un número infinito de casos, todo eso en una especie de flash mental, y que yo ya estoy en una situación nueva, en un estado nuevo. La comprensión no es un estado, porque la noción de comprensión, en todas sus expresiones lingüísticas, nunca fue acuñada, construida, introducida en el lenguaje en conexión con estados internos. Entonces no puede querer decir eso. Que después nosotros podamos establecer sistemáticamente correlaciones entre el uso del verbo comprender y partes de nuestro organismo, eso es un asunto muy interesante y que tiene muchas implicaciones, pero no es el estudio de la comprensión. Es más, pudiéramos, para ilustrar lo grotesco de quien busca la comprensión en el cerebro, es perfectamente imaginable que sistemáticamente, que nunca fallara, que siempre que yo digo ya comprendí, tuviera yo una especie de piquete o dolorcito en el hígado, vamos a suponer, o que me hiciera cosquillas o cualquier sensación especial, que yo fuera capaz de reidentificarla y que cada vez que digo sí, yo ya entendí eso, ¡bum!, yo tuviera esta sensación y yo tuviera esta sensación siempre. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a buscar la comprensión en el hígado? Es absurdo. Esto, claro, hay otras implicaciones cuando hablamos del cerebro o de cualquier otro órgano. Hubo épocas en que muchas de las sensaciones, los sentimientos se buscaban en el corazón. El modelo cambió, pero esto es un asunto de desarrollo tecnológico, porque ahora equiparamos el cerebro a las computadoras y queremos la solución vía las computadoras. Pero estas son imágenes y estas son herramientas que tienen una utilidad, pero que pueden ser filosóficamente muy desorientadoras. Entonces, cuando yo digo ya comprendí, lo que estoy haciendo es manifestar mi alegría, mi seguridad, que yo puedo ya seguir de alguna manera. Vamos a retomar un caso en tercera persona, que es el caso clásico que Wittgenstein presenta en su texto y que ha sido discutido por muchísimos autores, por muchos pensadores que se han ocupado de estos temas. Vamos a suponer que le enseñamos a alguien, a un niño, la serie de los números naturales y que queremos enseñársela de modo que él pueda por su cuenta propia hacerla. Y le enseñamos del 1 al 10. Y luego le tomamos la mano y le escribimos con él el 11, el 12 y hasta el 20. Y luego le ponemos 21, etcétera, hasta el 30. Y así lo hacemos con él hasta el número 100. Pero vamos a suponer que ya al llegar al número 100 lo dejamos solo. Y le decimos, ahora sigue tú. Y entonces el niño, en lugar de poner 101 como nosotros, pone 102, 104 o 104, 108, 112, 116, etcétera, ¿sí? Y le decimos, oye, no sé si te fijaste, pero ya no estás haciendo lo mismo. Y el niño responde, suponiendo que puede argumentar de esta manera, ¿no?, concediendo esto en aras del argumento, que el niño responde diciendo, no, pero yo es que estoy haciendo exactamente lo mismo, estoy aplicando la misma regla. No, yo te dije que la regla era 101, 102, 103, y el niño dice, es que yo seguí esta regla hasta el número 100. Lo que pasa es que, bueno, a partir de los casos nuevos, mi regla me dice que tengo que seguir expandiendo la serie de esta manera. Yo no le puedo decir al niño que está mal, no hay manera de que le demuestre que está mal,
porque en todos los casos conocidos su regla y la mía coinciden. El problema es cuando a partir de cierto momento en que ya él tiene que actuar solo, él aplica la regla de un modo que es divergente con nuestra interpretación. Pero el hecho de que sea divergente con lo que para nosotros es la aplicación correcta de la regla, no es una demostración en abstracto nada más, no es una demostración de que él está mal, puesto que su regla y la nuestra coinciden en todos los casos conocidos y simplemente hay una aplicación diferente a partir de esos casos. Y entonces el niño puede perfectamente justificar su desarrollo de la regla con base en los conocimientos adquiridos y decir, yo he hecho exactamente lo que tú me has dicho. Y otro niño puede desarrollar la regla de un modo diferente. Un ejemplo clásico es el ejemplo de las esmeraldas. Las esmeraldas son verdes y alguien puede tener una nueva regla que que consiste en que va a hablar de las esmeraldas ahora como siendo verdes y azules. Para eso contraemos las palabras y vamos a hablar del predicado versul, que es mezcla de verde y azul. Y entonces él dice, sí, todas las esmeraldas hasta el día de hoy fueron verdes. A partir de ahora, mira, esta es versul. Oye, no, es verde. No, era verde cuando en los casos en que coincidimos, y qué afortunados somos por esto, y nuestra regla coincidía. Pero a partir de aquí en adelante yo llamo a esto versul, y el que yo llame a esto versul no quiere decir que yo estoy en un error. Tu regla es la que está equivocada. Yo soy el que está aplicando correctamente la regla. ¿Cómo se le puede lógicamente demostrar a alguien que está equivocado al hacer eso? Bueno, aquí entramos en otra clase de consideraciones. Wittgenstein es un pensador reaccionista. Y quiero decir reaccionista, por reaccionista algo completamente distinto, no tiene nada que ver con reaccionario, cosa que no era. Quiero decir que el fundamento de toda esta construcción lingüística son las reacciones espontáneas de las personas. Si el aprendiz, al ser entrenado, no reacciona como todos nosotros, no va a poder interiorizar nuestras reglas y no va a poder convertirse en un usuario normal del lenguaje. Pero no es porque esté equivocado, sino porque nosotros nos entrenamos a nosotros mismos de modo que reaccionamos de la misma manera ante los mismos estímulos, y por eso podemos construir nuestro lenguaje y aplicar las reglas tal como decimos que es aplicar las reglas correctamente. Es porque hay una, como Wittgenstein dice, concordancia fundamental en reacciones. Si yo le digo a alguien, mira hacia allá, la persona ve hacia donde señala mi dedo y no hacia donde señala el codo, o en sentido contrario, ¿sí? En sentido contrario. ¿Por qué? Todos reaccionamos de esa manera. Si vemos de cierta manera, reaccionamos de cierta manera. Y es sobre la base de este sistema fundamental de reacciones que se puede erigir, por medio de convenciones, se puede erigir un lenguaje. Con la noción de reacción, que es algo público, Wittgenstein está desplazando a nociones como las de sense data, insights, intuiciones, datos de la conciencia, conocimiento directo, cosas por el estilo, ¿sí? Y entonces está proporcionando una base sólida para el establecimiento del lenguaje y de la significación. Entonces, regresando al caso de las reglas. En la versión tradicional, cuando yo digo que yo comprendo, yo aprendí una regla. Esta regla vale para todos los casos sabidos y por haber, y por lo tanto, de alguna manera, abarca un número infinito de casos. Eso es lo que supuestamente yo capté cuando dije que entendí una regla. Es sumamente implausible, por no decir otra cosa. Desde este punto de vista, lo que hay que preguntarnos es, ¿qué haces con esa expresión? ¿Qué se hace? Bueno, esta expresión la uso para manifestar mi confianza en que puedo
hacer algo. Es como cuando uno recuerda un poema, ¿sí? Un poema largo. Y está uno con que no se acuerda, con que sí, de pronto uno dice, sí, ya me acordé. Cuando digo ya me acordé, quiere decir que ya recité mentalmente todo el poema para mí mismo y ahora le digo a los demás que lo puedo repetir. No, es que ese no es el uso del verbo recordar. Cuando digo ya recordé, quiero decir que si me das la oportunidad te voy a recitar el poema. Me siento seguro y lo voy a ir recitando a medida que avance, etcétera, etcétera. Eso quiere decir, para eso me sirve esa expresión. Entonces, aquí llegamos a algunas de las consideraciones más excitantes quizá en las investigaciones filosóficas. Se produce una paradoja. Si Russell tuvo su paradoja, la paradoja de Russell de los conjuntos que no son miembros de sí mismos, si Moore, porque así la bautizó Wittgenstein, tuvo su paradoja, la paradoja de Moore, ¿no? Consistente en decir que P es verdad, pero no creo que P, y no hay ahí ninguna contradicción lógica, aunque desde luego que hay una contradicción conceptual. También Wittgenstein tenía derecho a su paradoja. Y esta es la que él presenta en la sección 201. Yo traté de explicar por qué la expansión de una regla, considerada en sí misma, puede ser de lo más variado. Hay un número infinito de reglas en relación con una prescripción determinada. Se nos dice, pon acentos así, y nosotros ponemos acentos así como se nos ha dicho en todos estos casos conocidos. Y a partir de cierto momento los ponemos de otro modo. Y la regla coincide con la oficial, pero es divergente de ella a partir de cierto punto. Y esto es perfectamente viable y no podemos hablar de refutación, porque tanto una como otra son reglas y son expansiones de series, de palabras, de aplicaciones de términos, de lo que sea, ¿sí? Entonces, aquí se produce entonces una paradoja. ¿Por qué? Porque cualquier curso de acción, cualquier línea de conducta puede ser recogida por una regla, ¿sí? Y esta regla puede ser divergente de la que nosotros consideramos como la regla real, como lo que consideramos como lo que es la aplicación correcta de la regla. Pero Wittgenstein muestra a través de estos ejemplos que consideradas en sí mismas no hay tal cosa. Fíjense lo que está Wittgenstein diciéndole al adversario filosófico. Estás en un error al pensar que una regla expresa algo y además te dice lo que es su aplicación correcta en el caso siguiente. No hay ninguna regla que pueda hacer eso. Una regla es simplemente una norma y cuál sea la aplicación es algo que nosotros decidimos, nosotros como comunidad lingüística. Pero en principio, cada individuo puede tener reglas, Lo que pasa es que vamos a decir que esas reglas no representan la aplicación correcta. Pero ¿cuál es la diferencia entre la aplicación correcta de una regla y una regla arbitraria, pero que coincida con la oficial hasta cierto punto y luego sea diferente a partir de ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos saber que no somos nosotros los equivocados y que el niño que tenía una regla divergente estaba en lo correcto? Que por una serie de intuiciones él reconstruyó la regla bien, la aplicó bien y que somos nosotros los que estamos en el error. Bueno, Wittgenstein da su respuesta en la sección 201, ¿sí? La respuesta es esta, fíjense lo que dice. Dice, esta era nuestra paradoja. Ningún curso de acción, como digo, ninguna línea de conducta puede quedar determinada por una regla, porque todo curso de acción puede hacerse concordar con una regla. Y la respuesta es, si todo se puede hacer concordar con una regla, entonces todo se puede hacer que entre en conflicto con ella. Y entonces no hay ni acuerdo ni conflicto aquí. Sí, pero esto no nos resuelve la dificultad. La verdadera respuesta es lo que viene un poco más abajo. Y dice Wittgenstein, lo que esto muestra es que hay una forma de
aprehender una regla que no es una mera interpretación, sino que está exhibida en eso que llamamos obedecer una regla e ir en contra de la regla en casos reales. Ahora, ¿esto cómo se explica? Bueno, esto se explica porque al aplicar esta concepción de juegos de lenguaje, nos damos cuenta de que el lenguaje es algo necesariamente público, que la diferencia entre reglas privadas como las del niño divergente y las de nosotros, las normales, radica en que una regla normal presupone, está inscrita sobre un trasfondo que son las instituciones y los hábitos. Fíjense lo que nos dice en la sección 198, ¿sí? Dice, ¿qué clase de conexión hay aquí? Bueno, quizá esta. He sido entrenado para reaccionar frente al signo de un modo particular y ahora reacciono de esta manera, ¿no? Y luego dice, bueno, alguien le podría objetar, o eso es una conexión causal. No, dice, al contrario, he indicado que una persona se deja guiar por una señal en la medida en que existe un uso regular, una costumbre. Y luego viene esta sección en donde ya se nos vislumbra todo el panorama, todo el abanico de consecuencias filosóficas importantes que tiene esto, que es en la sección 199. Fíjense lo que dice. Dice, y Wittgenstein aquí pregunta, ¿es lo que llamamos obedecer una regla algo que sería posible para que un hombre solo, por cuenta propia, lo hiciera, la aplicara una sola vez en su vida? ¿Sí? ¿Podría alguien aplicar una regla solo una vez en su vida? Un hombre solo, un Robinson Crusoe. Sobre estos temas regresaremos la vez próxima, pero aquí estamos ya anunciando la idea. No hay reglas privadas, no hay aplicación privada de conceptos públicos, no hay conceptos privados, todo es público, no hay nada oculto. Y lo que tenemos que aprender a hacer es a fijarnos en las aplicaciones de las palabras para ir deshaciendo, desbaratando los mitos filosóficos que se van gestando, influidos por la concepción agustiniana, la seductora concepción agustiniana del lenguaje. Pero hay algo más. Vamos a ver lo que dice en la sección 202. Esta es una sección corta, pero llena de contenido realmente. Y fíjense lo que dice. Dice, de ahí que obedecer una regla sea una práctica y pensar que se está obedeciendo una regla no sea obedecer una regla. De ahí que no sea posible obedecer una regla en forma privada, porque de otro modo, pensar que uno estaba obedeciendo una regla sería lo mismo que obedecer una regla, ¿sí? Y son dos cosas obviamente distintas. Entonces, estas consideraciones wittgensteinianas sobre lo que es seguir una regla son de importancia fundamental. ¿Por qué? Porque hay dos contextos, como veremos la próxima vez, concentrándonos en uno de ellos. Hay por lo menos dos contextos en donde la idea de reglas parecería que no genera ningún problema. Son las reglas de las matemáticas, las reglas de sumar uno, sumar dos, de resolver ecuaciones, independientemente del nivel de complejidad, y las reglas en relación con la aplicación de términos que se refieren a nuestros estados personales, mentales, privados, psicológicos, como le queramos poner, ¿sí? Ahí se supone que si yo sé que algo me pasa, yo sé que algo me pasa. Bueno, este problema Wittgenstein lo disuelve, estas concepciones tradicionales. Hay quien, como Saul Kripke, ha querido ver en esto un problema escéptico que Wittgenstein se había planteado para ofrecer una solución escéptica. Si nosotros hemos seguido, nos hemos atenido, nos hemos ceñido a estas breves explicaciones, un tanto superficiales, pero fieles al texto de Wittgenstein, en donde el objetivo queda plasmado claramente en sus ejercicios
como siendo el de la destrucción de mitos filosóficos, lo más absurdo que se pudo haber hecho es haberle adscrito a Wittgenstein la invención de un nuevo problema escéptico, que es un problema filosófico típico, para ofrecer una solución filosófica más o menos usual, digamos, como la de Hume o de algún otro antiescéptico. Entonces, estas nociones, yo creo que aquí ya hemos ejemplificado con las nociones wittgensteinianas lo que es el ejercicio filosófico, la discusión filosófica. Es la búsqueda del sinsentido, hacer ver que la posición filosófica del adversario es la de emisión de sinsentidos, emisión de absurdos, interpretaciones de palabras que llevan a situaciones incomprensibles, problemas irresolubles. Con unas cuantas nociones, unas cuantas estrategias, podemos dar cuenta de todo eso y podemos ir poco a poco destruyendo la mitología filosófica y zafarnos, para efectos filosóficos, de la seductora atracción que ejerce sobre nosotros la gramática superficial, la concepción agustiniana del lenguaje. Sobre esto regresaremos y abundaremos la próxima vez. Gracias.